Bueno, se ha hablado de la idea del músico saner, del hombre musical. El concepto clave es la paideia. Paideia viene de pais. Pais es niño. Pais, paidos, ¿no? La educación en Grecia era muy variada. Obviamente no hay una unidad política hasta relativamente tarde, es el mundo helenístico, y ni aún entonces habrá una unidad, ¿no? Las ciudades son independientes, los griegos son individualistas, ferozmente individualistas, y a la vez tienen señas de identidad que no pierden. Los dioses, los filósofos, los oradores, y por supuesto la escuela, la gimnasia, la música, la geometría, las grandes disciplinas de ese trivium y ese quadrivium griego que, como decía Fernando antes, hacen una conjunción perfecta entre cuerpo y alma, ¿no? Entre ciencias y letras, y esto es fundamental. Anaxágoras, Protágoras, Gorgias, los grandes oradores, los grandes pensadores de la Atenas de Pericles, todos ellos están centrados en la idea de proporcionar esa especie de enkíclios paideia, esa especie de educación integral, ¿no? Como propone Jäger en este libro monumental, es lo que cohesiona el espíritu griego y lo que cohesiona a Occidente, ¿no? Por eso, durante todo el gran XIX, el mundo germano, la universidad creada por Wilhelm von Humboldt, en la Universidad Moderna, en Berlín, o la Universidad Inglesa, Oxford y Cambridge, cuyos soldados, los ingleses, llegaron a la India, ¿no? Y es un momento fundacional y fundamental. Su formación básica no era la gastronomía, era el griego y el latín. Llevaban en la mochila a Homero y a Virgilio y los leían de corrido y veían a orillas del Indo, cosas muy semejantes, ¿no? A la que habían estudiado. Es la gran época del XIX cuando además surge el comparatismo y se dan cuenta de que el sánscrito y el griego son almas gemelas, ¿no? Y son los grandes indogermanistas, los grandes indoeuropeístas, que primero con el idioma, pero luego con las fábulas y con los mitos, y también, por supuesto, con la historia de las religiones, comparadas de Müller en adelante hasta Elíade, ¿no? Las modernas ciencias de las religiones, se dan cuenta de los indiscutibles paralelos que nos hermanan con Oriente, ¿no? También allí podemos recalar, ¿no? En esa paideia universal. Pero bueno, vamos a los griegos, que es lo nuestro. Es lo nuestro porque es lo más inmediato. Decía también Fernando acerca de la historia sagrada, que otra cosa que se ha perdido en las aulas, ¿no? No se estudia en absoluto ni la mitología clásica ni la historia sagrada. Claro, sin estas dos claves, ¿cómo vamos a entender el arte europeo? ¿Cómo vamos a ir al Prado y entender mínimamente las figuras que aparecen en los cuadros? ¿Cómo vamos a entender la tradición cultural si hemos renegado también de la herencia cristiana? ¿Qué es Occidente sino una suma de un monoteísmo semítico, judío-cristiano, la retórica de la filosofía griega y el derecho romano, derecho y política romana? Si empezamos a dejar que esos tres pilares se tambaleen, uno sea creyente o no, quiero decir, católico o protestante o no, pero no se puede dudar del valor intrínseco ni de los mitos griegos ni del gran cuento de los cuentos, de la gran literatura que es los evangelios, ¿no? Que es, digamos, el viaje del héroe definitivo, ¿no? De Propp a Campbell, ¿no? Y de Campbell a Propp, de los grandes mitólogos y folcloristas que a partir del XIX y de sus estudios comparados se dan cuenta de esas historias universales que nos enseñan, ¿no? La mitología y los relatos míticos y religiosos son parte de la paideia. Vamos a ver eso también. Es muy interesante ver cómo los niños en Grecia tienen dos grandes etapas. Antes de los 7 años son cuidados en casa. A partir de los 7 años los pedagogos los empiezan a llevar a escuelas. En la mayor parte de las ciudades son privadas, la educación es privada, salvo en Esparta, pero una educación muy diferente de un estado militarista que quita a niños y niñas a las familias y los educa para unos fines de supervivencia, ¿no? Es un estado muy diferente al estado dorio. Pero claro, ahí están hasta los 7 años en casa oyendo los cuentos y los mitos, que es parte de la educación integral del individuo. ¿Por qué hay que contar cuentos a los niños? Porque es pura pedagogía. Bettelheim, el famoso psicólogo, ¿no? Que tiene un libro de psicoanálisis de los cuentos de hadas, nos ayuda a entender por qué los cuentos son tan importantes en esa fase y por qué los griegos a los 7 años no introducían realmente, ni lectoescritura ni nada de lo que hacemos hoy día, ¿no? En las escuelas, sino que realmente contaban cuentos, con mitos, por supuesto, ¿no? En la escuela, ¿qué se hacía? Bueno, sobre todo leer a Homero, en la escuela de Grecia, ¿no? La Ilíada, la Odisea, el poema de la fuerza, la Ilíada. No un poema bélico, belicista o militarista, sino el poema de la fuerza porque es pura fuerza vital, ¿no? El poema del gran arco del salto de Aquiles, del colérico Aquiles, del principio, asesino despiadado,
y brillante guerrero, al Aquiles del final, que mira a los ojos al anciano enemigo y se reconoce a sí mismo, ve a su padre y lloran los dos. El padre le besa las manos al asesino del hijo para recuperar su cadáver y el asesino de Héctor, Aquiles, ve en los ojos del anciano Príamo a su propio padre, sabe que nunca lo volverá a ver y lloran juntos los dos enemigos. No son enemigos, son rivales. Otra cosa muy importante de los griegos, no se demoniza a nadie, ¿no? Ni a los persas, que son, digamos, la otra potencia que quería aplastarlos, ¿no? Heródoto admira a los persas muchísimo. Y cuando habla de los persas es con una enorme admiración. No hay esas dicotomías. Homero, escuela de Grecia, por supuesto la Odisea, el regreso del héroe, ¿no? La vuelta a casa, el final feliz y todo el ciclo mítico también de Odiseo. Es decir, siguen aprendiendo, ¿no? ¿Qué más? Por supuesto música, gimnasia, aprender a luchar, la efebía, el periodo de instrucción militar, fundamental la instrucción militar, por supuesto, en una ciudad de estado en la que había que tomar las armas para defenderse de la otra ciudad, ¿no? Bueno, hoy también hemos perdido esto, pero bueno, es otro mundo, ¿no? Pero bueno, vamos viendo un poco las notas características de la paideia griega que conforman el carácter del individuo occidental, ¿no? Somos muy diferentes a otras partes del mundo, somos muy parecidos, somos los mismos, pero muy otros en ciertas características que son esa paideia y humanitas que ha engendrado luego Roma, luego el humanismo, por supuesto, y luego la Ilustración. Y de la Ilustración a esta parte no somos sino una reinvención que hacen los padres de la patria norteamericanos y franceses cuando, después del antiguo régimen, tienen que buscar un modelo político que no sea la monarquía absoluta. ¿Y dónde van? A Grecia y Roma, los dos grandes modelos participativos que en el mundo han sido la República Romana y la democracia ateniense, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la historia que a partir de la educación se configura, ¿no? No voy a hablaros de las etapas educativas, de los pedagogos, de los gramáticos o los gramatistes, ¿no? Es decir, había como también una enseñanza secundaria. Los gramaticoi eran los que tenían que enseñar a esos jóvenes ya no solo los rudimentos de la escritura a partir de Homero, sino también la retórica, la manera de argumentar, la filosofía, la oratoria era fundamental. Había que hablar en público. Otra cosa que hoy día no sé qué hacemos en las escuelas, que no enseñamos a los chicos desde la secundaria a ponerse ante el público y hablar y convencer, persuadir por la palabra. Claro, en un mundo como el griego, en el que la polis está compuesta de ciudadanos, como decía antes, libres e iguales, que se reúnen en algunos momentos para tratar sus asuntos, hay que levantarse y exponer la opinión de uno y persuadir a los demás de que es lo conveniente. De cara al futuro, oratoria deliberativa política, de cara al pasado, para los jueces, para los tribunales, hay que convencer que estos hechos están subsumidos en este tipo, etcétera, etcétera. Eso lo hacen los griegos, claro. Los tribunales no son de 1, de 2 o de 3 jueces, son de 1000, ¿no? El tribunal que condena a Sócrates es multitudinario, son grandes asambleas judiciales, pero hay que persuadir. La palabra viva es fundamental, hay que ponerse ahí de pie y convencer, ¿no? Cosa que aquí no hacemos, ¿no? En eso los norteamericanos nos llevan mucha ventaja con su oratoria y sus clubes de oratoria, ¿no? Por supuesto que hacen los gramaticoi, enseñar modelos literarios. La enseñanza de la retórica y de la literatura, yo la defino siempre como 3 etapas, ¿no? Muy lógicas, que son casi como grado, máster y doctorado, podríamos decir, ¿no? El grado son los rudimentos, ¿no? Todos podemos hablar en público. Incluso Demóstenes, que tenía el frenillo y hablaba mal, se ponía piedras en la boca y declamaba frente al mar para que el oleaje le hiciera elevar la voz y poder no usar el micrófono y estas cosas, ¿no? Todos podemos hablar en público, ¿no? Hay que descubrir al mejor orador de uno. El segundo paso, el máster, podría ser, es el imitar a los modelos de grandes escritores o grandes oradores, ¿no? Y ya lo último era la práctica. No había otra manera que los chicos se pusieran en las clases a hablar en público, a debatir, a discutir, a argumentar. Gorgias, con su encomio a Helena. Gorgias era capaz de defender una cosa y la contraria, una sofística pura, hombre, que obviamente criticará a Platón como el típico abogado que no se ocupa de la justicia de su argumento, ¿no? Claro, Sócrates, Platón y luego Cicerón dicen, no, el mejor orador, el mejor escritor es dice Cicerón, vir bonus dicendi peritus. Es el hombre experto en hablar, pero bueno. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que creer tu argumento, creer en la bondad de lo que propones para la Asamblea de los Diputados. Creer que esta ley de verdad va a cambiarnos la vida y va a ayudarnos y no va... Y es un poco la diferencia entre la buena retórica, la dialéctica, platónica, y luego en Cicerón, y la mala retórica, la sofística, que lleva a la demagogia y al desastre de la democracia ateniense, que acabó mal. Claro, por eso en el libro un poco lo que analizo son estas
eso es parecido. Es muy interesante que los dos regímenes participativos que nos han precedido tuvieran crisis sistémicas como la que estamos viviendo, con invasiones, con pestes, sobre todo con una especie de tumor interno, de disensión, de polarización, que nos suena mucho, ¿verdad? De lo que está pasando, ¿no? Bueno, ved la historia de la República Romana en los últimos años. O ved la historia de los demagogos atenienses, desde Cleón hasta la catástrofe frente a Esparta. Claro, si la sociedad no se mueve con un alma conjunta, si la virtud del ciudadano está puesta en entredicho, si hay malos educadores, o si el gobierno elimina la posibilidad de educar bien a la gente, bueno, pues ya podéis entender que las semejanzas con nuestro tiempo saltan a la vista. Bueno, eso es la Atenas clásica, esto es la Esparta antigua, Corinto. Más allá de las particularidades de cada ciudad, me quiero quedar en esta idea de la paideia como ideal de formación. Una educación que no es solo literaria, sino que es física, es musical y es sentimental, ¿no? Es una idea de pertenencia, lo que Weber llama el sentimiento de pertenencia, ¿no? Estamos unidos, somos uno cuando queremos, cuando no, tenemos que discutir y debatir y argumentar, ¿no? Ahí empieza también la democracia, ¿no? La retórica. La noticia de Cicerón es que cuando acaba la tiranía en Sicilia, los sicilianos tienen que pleitear mucho para recuperar las tierras confiscadas. Y ahí empieza la retórica, entendida como manuales para enseñar a hacer esto a las personas, ¿no? Es significativo también que haya educación individual y que haya educación en grupo. He hablado antes de la liga coral. Es fundamental cantar juntos, estar juntos, compartir, ¿no? La escuela es un lugar común. Pero es fundamental también que la ciudad tenga una educación común. ¿Esto cómo se hace? Bueno, ¿cómo nos educamos conjuntamente los españoles, los europeos, los occidentales? No sé si podéis pensar algún ejemplo para la reflexión. Los griegos tenían una manera muy sencilla, la tragedia, el teatro. El teatro era la escuela de la ciudad. De hecho, era financiada con un impuesto especial, la liturgia. Podían ir todos, ¿no? Es increíble la tragedia griega y la comedia. El teatro griego es un fenómeno realmente apasionante. Yo os animo a acercaros a él. Hoy se estima que un español culto puede dominar entre 1000 a 5000 palabras, ¿no? Caracteres chinos también ha bajado mucho la cultura, ¿no? Entre los antiguos y los modernos. Bueno, el vocabulario que había que dominar para entender la tragedia griega era de 50.000 palabras. Y además iba todo el mundo y se reían de las bromas de la comedia y entendían el sufrimiento, el pathos del héroe Edipo al arrancarse los ojos después de descubrir la falta en su interior, ¿no? Y había una purificación de toda la ciudad colectivamente, ¿no? Aristóteles habla de esto, dice la tragedia, y la comedia en menor medida, pero también sobre todo la tragedia y el drama satírico, es la gran escuela de la ciudad. Estamos allí todos y sufrimos con el héroe. Y Esquilo trata ante nosotros un problema moral, el Prometeo encadenado, o un problema, digamos, bélico casi, el de los persas de Esquilo, o no sé, o Sófocles con el Edipo, o con la Antígona, problemas y temas políticos, sociales, morales, que están ahí en la palestra y que todos vemos y sufrimos con ellos, ¿no? Y dice Aristóteles, ¿qué provoca en el espectador esto? Pues es una experiencia que educa el alma. ¿Por qué? Mediante el terror y la compasión, el miedo y la compasión, el alma se revuelve, tiene una especie de, con la catástrofe, que es la vuelta de la tortilla, cuando el héroe pasa a la caída, experiencia la catarsis, la purificación, ¿no? Experiencia una especie de vuelco interno que le hace salir del teatro mejorado. ¿Esto qué sería para nosotros? Bueno, no sé, también las historias que hay que contarlas con una intención, ¿no? Esto es responsabilidad de los novelistas, de los guionistas, ¿por qué Platón tiene ese énfasis en no censurar a los poetas, sino que sea el mejor arte el que eduque a la sociedad? El arte está ahí para esto, ¿no? ¿Cómo es el arte nuestro? ¿En qué medida nos propone debates intelectuales o morales interesantes? Nos anima a ser mejores. ¿Cómo son las películas? Esto es un poco lo que hacía el arte antiguo, ¿no? Y la tragedia, por supuesto. Pensar en el auge de la Atenas democrática y en la búsqueda de la arete, de la virtud, tanto individual como colectiva, mediante la educación de cada uno y los proyectos en común. Proyectos en común que, a veces nos falta, ¿no? Platón lo ve claro, critica lo que ha pasado en la democracia ateniense. Platón se le tacha de antidemócrata, lo hace, de totalitario. Sus proyectos
no son realizables, obviamente, no son utopías, la República, las leyes, pero claro, él propone una reforma integral de la ciudad, del Estado, por así decir, que tiene que partir de la responsabilidad individual. Sin el uno no puede haber lo múltiple, ¿no? Eso está claro. Casi contemporáneo de Platón y Sócrates, otro gran orador griego que tiene una escuela rival, formula la idea de que la paideia, ese cierto currículum que engloba, pues matemáticas, filosofía, gramática, que tiene que ser una educación integral, es nuestra verdadera patria. Es una cosa que me gusta mucho. Y ahí está la lengua, ¿no? La lengua, la cultura en la que uno se educa y en la que uno educa, en la que uno cuenta los cuentos a sus hijos o da sus clases. Y para Sócrates, no hay diferencia de origen, étnico, religioso, lo que queráis. No, lo importante es hablar griego, pertenecer a la paideia griega y, pues esto es un poco la comunidad de sentimientos, ¿no? Es la patria que está en la lengua, ¿no? Eso es muy importante también para nosotros hoy día, ¿no? Claro, yo el hermanamiento con América Latina, pues lo siento en el alma, ¿no? Y yo creo que todos. Y, pues la disgregación es muy diferente al individualismo, ¿no? Tenemos que aprender de la combinación entre individuo y colectivo de los antiguos para ver cómo tanto Platón como Sócrates y también Aristóteles ponen el énfasis en la educación para conseguir la justicia. Justicia equitativa, pero justicia que también es que cada uno tenga lo suyo. Típica es la definición jurídica de justicia, ¿no? Sum cuicuque tribuendi, ¿no? Atribuye a cada uno lo suyo, ¿no? Dique, Eunomía, Irene, las tres diosas menores que acompañan a Zeus en su trono y que son Dique, la justicia, Eunomía, el buen gobierno, el buen nomos. Nomos es del verbo nemo, es repartir. El nomos es música, es una medida musical, pero nomos es ley en griego, ¿no? Es el buen nomos, el buen gobierno. Y en tercer lugar, Irene, la paz. Esas son las tres doncellas que asisten a Zeus en su tarea de gobernar el Olimpo, ¿no? Y es muy simbólico porque son las tres diosas de la pura política, de la buena política. Y son diosas que conjugan la parte mejor del alma de cada uno, para Platón tres partes, ¿no? El mito del caballo, de la auriga, de los caballos, ¿no? De la auriga y los caballos. Y el colectivo, ¿no? De nuevo, esa idea está en Aristóteles, virtud colectiva, virtud individual. La política de Aristóteles, una obra magnífica de referencia para entender por qué la educación ocupa 2 libros y es básica. Si en educación no tenemos una comunidad política que sea digna de tal nombre, ¿no? Y luego, el helenismo posterior, Roma, con Cicerón, como he mencionado, heredan ese concepto de la humanitas. Los humanistas, que por eso, claro, el latín, el griego se pierde durante muchos siglos en Occidente, y los oradores latinos, Quintiliano, Cicerón, los filósofos, los historiadores, Livio, Tácito, son los que llevan ese hilo de oro, ¿no? En Occidente, cuando no hay griego hasta la caída de Bizancio y la reentrée de los griegos en Occidente, en el sistema educativo, ¿no? Y ahí empieza el humanismo, claro. Empieza esa idea de volver a la mejor parte de nosotros mismos, ¿no? Y luego, por supuesto, en la ilustración. Son saltos muy, os pido un poco de fe con esos saltos, pero creo que veis un poco lo que quiero decir, ¿no? Justicia y educación, ideal ciudadano, y comunidad, 2 principios, ¿no?